actualidad geopolítica con la mirada puesta en Rusia y en Ucrania. En las negociaciones en Ginebra entre Estados Unidos y Ucrania, un plan de 19 puntos que por el momento deja fuera los puntos más polémicos, que los van a abordar Zelensky y Trump, y por otro lado, la contrapropuesta de Europa de 24 puntos, que es la respuesta al plan de 24 puntos entre Estados Unidos y Rusia que se filtraba la semana pasada. Vamos a analizar en qué contexto nos encontramos. Trump se muestra moderadamente optimista, al igual que Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos. Sin embargo, ninguno quiere cantar victoria ni dar por hecho ningún escenario. Pero el hecho de que Marco Rubio en las últimas horas haya dicho que la propuesta actual discutida en Ginebra entre Estados Unidos y Ucrania es lo más productivo que ha habido respecto a este tema, desde luego es algo significativo. Pero vamos a ver realmente en qué entorno nos encontramos y cuáles son las expectativas que podemos manejar con Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias también, Iván Campuzano, economista. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer de estar con vosotros. Bueno, primeras sensaciones, mirando a lo ultimísimo, que sería ese borrador de 19 puntos entre Estados Unidos y Ucrania. Miguel, ¿hasta qué punto podemos hablar de simplemente una rectificación cosmética respecto al plan que se filtraba la semana pasada o un giro estratégico que realmente busque aunar puntos importantes? Recordemos igualmente que los más polémicos, que tiene que ver con las cesiones territoriales y las futuras relaciones OTAN, Estados Unidos, Ucrania, Rusia, no se han discutido. Así que es un poco difícil ahora abordar este plan en su conjunto, pero por el momento, ¿cómo lo interpretas? Vamos a ver, que haya aproximaciones siempre será bueno, es decir, no vamos al fin y al cabo a Ucrania hay que consultarle. Lo que sí es cierto es que, claro, yo creo que yo he leído los 28 puntos del plan inicial de Trump, y evidentemente daba un poco la razón un poco a Putin en todo lo que quería. Claro, eso genera pues una serie de problemas que no parecen muy lógicos. Pero lo que pasa es que el plan de Europa, por ejemplo, pues resulta que tiene que volver Rusia a las fronteras originales y de estas cosas. Bueno, mira, yo creo que hay que ser posibilista. No van a poder Ucrania vencer a Rusia nunca. Entonces, lo que ha conquistado ya es muy difícil que lo suelte. Podemos llegar a acuerdos, podemos llegar a delimitaciones, pero eso de que en Ucrania no se pueden tocar sus fronteras, que es lo que en el fondo quieren en Europa, pues yo creo que hoy por hoy no tiene sentido. Llevan casi 4 años y por muchas sanciones que les han puesto de tipo económico, pues al final no se ha conseguido nada. Yo creo que el plan de Trump, como Trump siempre actúa de esa manera, es un plan de máximos y ahora lo que va a ir haciendo es reculando un poco, ¿no? Claro, el hecho de que incluso parte del Donbass que no está conquistado se lo regales a Rusia, pues hombre, yo creo que eso es una de las cosas que no tiene mucho sentido. El que la central de Zaporilla, que es una gran central que abastece de energía, diga que no, que tiene que dar digamos servicio a los dos países a la vez, a Rusia y a Ucrania, eso tampoco tiene sentido. Una central o es de un país o es de otro, y parecería lógico que fuera ucraniana porque es muy importante en esa zona del país. Es decir, que yo creo que el plan de Trump es un plan de máximos, es un plan con el cual asustar a Zelensky con la espada de Damocles de decir, y ya no te mando municiones, ni te mando misiles, ni te mando nada, y luego a partir de ahí ir reculando. Pero yo sinceramente creo que tanto Crimea como la zona oriental al lado del Dnieper se va a quedar Rusia sí o sí. Claro, en el plan de Trump, otra de las cosas que dice que los europeos, que ya hemos puesto bastante ayudando también a Ucrania, le demos 100.000 millones para reconstruirlo y probablemente querrá hacerlo con empresas norteamericanas. Oiga, vamos a ser ristos. Eso también es otro tema de máximos, que evidentemente Europa lo que no tiene ningún sentido es que si no está siendo un comida de piedra de toda esta situación, no tiene el más mínimo sentido que encima ponga 100.000 millones de euros. Yo creo que hay que esperar porque los puntos
puntos, como bien has dicho, Marta, los puntos más importantes, que son las decisiones territoriales, están todavía sin hablar y hay que esperar a esa segunda reunión a ver hasta dónde se llega y cuál es el límite, la línea roja que pone Ucrania. Lo de la OTAN, que es lo por último, ya pues no lo sé, o sea, yo no sé si es tan importante que la OTAN esté en Ucrania o no, pero yo creo que Rusia también va a ser línea roja. Entonces yo creo que no es tan importante, nunca está Ucrania en la OTAN, pues bueno, pues oye, en este momento no, y ya veremos si dentro de X años, si según cambia la situación geopolítica en el este de Europa, pues puede cambiar, pero yo creo que hay que esperar a esa segunda reunión. Bueno, y bien nos decías, ¿no? El plan trazado entre Estados Unidos y Rusia es una suerte de plan de máximos, ¿no? Trump se ha ido a un extremo para luego, a partir de ahí, ver qué terreno se negocia, nunca mejor dicho, con Ucrania, y Europa en su contrapropuesta ha hecho también un plan de máximos, pero totalmente opuesto. El problema es que Europa, por ahora, ni pincha ni corta en esto, que Europa habrá presentado su contrapropuesta, pero no ha estado en esas negociaciones entre las delegaciones de Estados Unidos y Ucrania en Ginebra. El Kremlin ya se ha pronunciado al respecto, dice que el plan de Europa no les conviene. Hombre, faltaría más, desde luego que no les conviene. Pero claro, seguimos con la cuestión territorial en el aire. Lo que sí parece que a lo mejor se negocia un poco más es el tema de los efectivos en el ejército ucraniano. Se hablaba de 600.000 en el plan de la semana pasada. Europa aboga por 800.000 y parece que por ahí van a ir más los tiros. Pero, como bien indicaba Miguel ahora, Crimea parece que, bueno, aquí no va a haber mucha tutía, pero Lugansk y Donetsk como territorios rusos, de facto, esto va a tener que estar sometido también a negociación. La cuestión quizás, Iván, que más precaria está, y ahora Miguel mencionaba Zaporilla, Gerson y Zaporilla. En principio, según el plan Estados Unidos-Rusia, se congelan las líneas en las posiciones actuales. Lejos de evitar un nuevo conflicto, esto podría caldear todavía más el ambiente en un plazo muy corto de tiempo. Efectivamente, y al final también tenemos que entender cuál es la decisión desde el punto de vista geopolítico que nos podemos encontrar, porque recordemos que si uno pone el mapa de Ucrania frente de su pantalla, pues acaba dando cuenta de que es que no es solamente Zaporilla, es que al final el río, que es una de las zonas que más riqueza le da al país de Ucrania, que es el Dnipro, pues prácticamente Rusia, con ese plan que tienen encima de la mesa, pues podría controlar y podría cortar y estrangular la economía ucraniana cuando le diera la gana, sin necesidad de desplegar los tanques. Por lo tanto, pues bueno, ya no solamente la central de Zaporilla, que tanto se ha hablado a lo largo de toda la guerra, sino que también se le estaría dando fruto, pues precisamente a la posibilidad de bloquear la economía ucraniana cuando Putin quisiera, sin la necesidad de utilizar una agresión. Por lo tanto, claro, cuando prácticamente toda tu exportación de grano se hace a través de ese río y es principalmente el mayor producto exportado por parte de Ucrania, pues yo creo que ahí ya hay un punto donde debería de discutirse. Por otro lado, estamos hablando pues precisamente de la energía de Ucrania. Ucrania tiene una gran central nuclear, en este caso, pues bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Que al final pues estábamos hablando, ¿no? Pues en este caso, ¿no? De Zaporilla también como central energética, pues es una central muy importante y realmente con dos pues se abastece prácticamente todo el país. Por lo tanto, quitarles ya una o que sea la mitad rusa, la mitad ucraniana, pues yo creo que queda algo bastante esperpéntico, ¿no? Es algo que nunca hemos visto en un tratado de paz, al menos hasta el día de hoy, ¿no? Si está dentro de tu terreno, pues es tuya, y si está dentro del terreno en este caso de la parte conquistada, pues sería en este caso rusa, pero no en ningún caso parte de los dos. Por otro lado, yo creo que también es muy importante explicar que este nuevo acuerdo de paz planteado pues expulsaría definitivamente a Ucrania del mar de Azov, que no deja de ser también una zona comercial por parte, en este caso, de Ucrania, ¿no? Y yo creo que eso es importante ponerlo encima de la mesa. Claro, ¿por qué también se está hablando el tema del ejército? Pues muy sencillo, porque es que a menos tropas tenga Ucrania, no hablemos de que 600.000 soldados no dejan de ser una fuerza efectivamente grande, ¿no? Porque en España estamos hablando de que soldados en activo tenemos 100.000 aproximadamente. No es por una necesidad de efectivos, sino porque tenemos que recordar que aunque se logre una paz, en este caso a más ejército ponga Ucrania, menos ejército van a tener que poner el resto de países como garantías durante esa reconstrucción. Se les podrá dar formación, se les podrá dar equipo, pero lo que yo creo que todos los países, incluidos los europeos, no quieren hacer es desplegar fuerzas
aunque sea fuerzas de paz en la zona, y yo creo que sale pues mucho más barato desde el punto de vista político y mediático de todos estos países no poner las tropas encima del terreno, ¿no? Por lo tanto, es por lo que yo creo en este caso que la Unión Europea está queriendo negociar en cuanto al número de efectivos que pueda tener Ucrania. Pero si nos vamos incluso a la historia, ¿no? Que yo creo que es muy importante recordarla, nos daremos cuenta que es que todo esto nos tiene que traer a la paz de Versalles. Si nos damos cuenta, una zona militarizada, una limitación en el tamaño del ejército, una limitación en su apartado económico, pérdida de terrenos, los pagos, en este caso, por parte del vencedor, podríamos decir que sería Rusia, no se van a realizar ni siquiera para la reconstrucción, y los terceros en el terreno pues van a incluso sacar ventaja económica, como bien ha dicho Miguel, las empresas americanas que seguramente estén ahí para beneficiarse, ¿no?, de todo ese presupuesto que tendrán que poner para reconstruir Ucrania. Yo creo que todo esto ya viene explicado muy bien en el libro de Keynes, ¿no?, El precio de la paz, y en este caso pues yo creo que a lo mejor la generación o la próxima generación de jóvenes ucranianos o de jóvenes rusos pues probablemente con esta mala paz acaben tomándose las armas probablemente. Y es que esto no es una cosa nueva, es que esto es la historia cíclica que volvemos a repetir. Efectivamente, bueno, y mencionabas además la parte crucial que, bueno, evidentemente Europa en su contrapropuesta lo ha desbancado de lleno, que es ese vehículo conjunto de inversión Estados Unidos-Rusia, que efectivamente beneficiaría a ambos países a través de los activos rusos congelados. Bueno, y de la parte de la reconstrucción también hay muchas diferencias entre el plan que es únicamente europeo y el plan que se filtraba la semana pasada Estados Unidos-Rusia. El de Estados Unidos-Ucrania, como bien decimos, todavía está en ciernes, con algunos puntos sin tocar, porque la delegación ucraniana, por ejemplo, no tenía el permiso para abordar algunos asuntos, como es el caso territorial. Otra cuestión que se mueve en todos los planes es la cuestión electoral en Ucrania. Miguel, Trump y Rusia dicen que 100 días. 100 días es lo que dan para que se celebren las elecciones, que pasan rápido, ¿eh? En el plan europeo, que es el que, ya decimos, el Kremlin ha rechazado de lleno, se habla de, bueno, en la medida que sea posible, ¿no?, que se celebren las elecciones cuando sea posible, que esto, pues hasta que no se diera el marco, entendemos, pues existiría pues ese concepto más abstracto, mucho más amplio, que no mete tanta prisa como es la cuestión de los 100 días. Pero claro, ¿hasta qué punto Estados Unidos y Rusia tienen la potestad de fijar una fecha clave electoral, teniendo en cuenta pues cómo está la situación? Que recordemos que en Ucrania todavía está la ley marcial y esto pues no compete a Estados Unidos o Rusia levantarlo. Desde luego, Estados Unidos y Rusia no pueden levantar para nada esa situación y convocar elecciones y tal, es evidente. Vamos a ver, la legislación ucraniana tiene unas fechas como pasa con cualquier otro país democrático, ¿no? Y esas fechas están vencidas. No obstante, hay un artículo que dice que si hay ley marcial, pues no se convocan. Claro, entonces, si se llega a un acuerdo, una tregua, una suspensión o según se firma un acuerdo, el que sea, en un momento determinado, la existencia de ley marcial dejaría de tener sentido. Teóricamente, en el momento en que se produce el levantamiento de la ley marcial, hay obligación legal directamente por parte de pues no sé, si el Parlamento o el órgano que sea ucraniano para convocar elecciones. Me imagino que habrá unos plazos que serán cortos, lógicamente, ¿no? Bueno, 100 días, no sé si es mucho o poco, 6 meses, podría ser un plazo también razonable, pero yo creo que en este caso ni Rusia ni Estados Unidos pueden meter ese punto en el orden del día del acuerdo de paz. Yo creo que eso es competencia soberana del Estado ucraniano y es el Estado ucraniano el que tendrá que convocarlo. Básicamente por ley, evidentemente. La ley marcial puede no levantarse, pero dejaría de tener mucho sentido. Y aquí nos quedaría la duda de qué hará Zelensky. Yo personalmente creo que este hombre no se presentará. Creo que ha pasado unos años muy malos. Ya sabéis que su profesión es actor y creo que incluso cómico. Es decir, que bueno, que no creo que estos 4 años o incluso los anteriores como presidente hayan sido precisamente cómodos, ¿no? Y ahí es donde me imagino que Rusia intentará imponer a alguien de su cuerda para ver si puede cambiar un poco el tema, ¿no? Entonces ahí yo creo que es donde va a estar el tema, ¿no? En los candidatos, ¿no? Si realmente va a haber un candidato pro-europeo o un candidato pro-ruso.
Claro, aquí estará la cuestión, porque aquí probablemente nos movamos más bien en un entorno de extremos y no, creo que Zelensky no va a tener ninguna ganas, desde luego, de volver a presentarse, y teniendo en cuenta también cómo le han salpicado tramas de corrupción y, bueno, también la propia crisis interna, las quejas internas que hay respecto al gobierno ucraniano actual, que a veces quedan un poquito más apagadas por el conflicto en sí, no parece tampoco que goce de la popularidad como para intentar rascar algún tipo de respaldo, ¿no? Iván, claro, en ese entorno, Miguel ahora lo decía muy claro, una vertiente pro-europea, pro-OTAN, probablemente pro-occidental, o una vertiente más pro-rusa. Estos son los dos escenarios que a priori se podrían barajar y que también van a redefinir, dentro de hacia dónde nos lleve este proceso hacia una resolución del conflicto, van a definir y mucho el futuro de Ucrania y también sus relaciones a futuro, tanto con el bloque europeo como con el bloque ruso. Iván, te vemos pero no te escuchamos. Perdón, ahora sí, no sé por qué se había quedado ahora te cortado. escuchamos. Pues realmente lo que estamos viendo es que Ucrania no es un país ajeno a precisamente esas presiones, como que al final pues Rusia después de la guerra va a querer intervenir. Ya vimos que esto ocurrió en el pasado, por lo tanto no es algo nuevo, no es algo que no conozca el pueblo ucraniano y no es algo que no se conozca en la esfera internacional. De hecho, en el momento en el cual entró Zelensky y que además su anterior presidente tuvo que salir huyendo precisamente por casos de corrupción y por en este caso, ¿no?, estar tan cercano a Lukashenko y en este caso a Putin, pues lógicamente es todo lo que desembocó en parte lo que ha ocurrido en estos últimos años, la pérdida de poder y de control sobre el territorio ucraniano por parte de Rusia. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que probablemente Zelensky, después de todos estos años, acabe teniendo pues un cansancio bastante crónico. Yo, la verdad, lo que ha pasado por él y su familia, me imagino, pues no habrá sido algo precisamente normal, ni bueno, ni positivo, y yo creo que es probable que no se quiera presentar. En caso de volverse a presentar, dependerá de cómo y qué paz consiga y, por supuesto, cuál sea el periodo electoral, porque, como bien has mencionado, en la propuesta hablamos de 100 días, pero es que recordemos que hay muchísimos ucranianos que se encuentran en el extranjero que, como ciudadanos de facto y con pasaporte ucraniano, pues tendrían derecho a votar. ¿Cómo se podría organizar eso? ¿Qué garantías democráticas puede haber en un país que está armado hasta los dientes y, por supuesto, con un cansancio bélico tan elevado? ¿Qué recursos dispone Ucrania y, por supuesto, la democracia ucraniana para que esas elecciones sean totalmente efectivas? Porque ya hemos visto que incluso en países con esas condiciones, condiciones muchísimo mejores, incluso de paz y sin ningún problema y con todas las garantías democráticas, véase Reino Unido, véase Estados Unidos, se ha hablado de injerencia rusa y de que incluso se han intentado hackear centros de datos. ¿Cómo no va a ocurrir esto precisamente en Ucrania, que no tienen ni la capacidad de defenderse ni tienen la estabilidad, ¿no? Por lo tanto, a mí me genera dudas sobre si en 100 días se podría dar unas garantías efectivamente democráticas para que Ucrania pudiera tener una transición a otro tipo de presidente o no. Pero en este caso, simplemente si la democracia a día de hoy en Ucrania es lo suficientemente efectiva como para dar unas garantías y una legitimidad real. Porque lo peor que podría ocurrir es que alguien perdiera las elecciones y no admitiera la derrota, y entonces eso podría dar lugar a que incluso Moscú se animara con una segunda ronda, si no en lo militar, por lo menos en lo político, para presionar a Ucrania, ¿no?, más allá del acuerdo de paz. Y también tenemos que recordar que a día de hoy al menos hay dos candidatos. Está Zelensky, que nadie se sabe lo que va a hacer, si se va a presentar o no, y luego hay otro que es Zulnani, no sé si me pronuncio efectivamente bien el nombre, pero que es el embajador que se encuentra en Reino Unido. Y recordemos que Reino Unido durante todos estos años de guerra ha sido uno de los principales aliados, en este caso de Ucrania, tanto en inteligencia como en armamento, como en dinero, y además les ha servido de puente, en este caso, con Estados Unidos. Por lo tanto, la prensa que tiene este candidato es muy buena y además él, pues, lo que tiene positivo es que no es prorruso. Ahora bien, ¿dentro de los candidatos habrá otros prorrusos? Sí, si se va Zelensky o Zelensky firma una mala paz, ¿podrá afectar a todos aquellos que han estado a favor de la guerra? Sin duda alguna, pero lo que está claro, yo creo, a día de hoy, es que no hay suficientes garantías democráticas como para que Ucrania pueda tener unas elecciones limpias, tranquilas y justas. Efectivamente, esto es uno de los principales puntos y, como bien decías, si Reino Unido, Estados Unidos, países democráticamente, diplomáticamente sólidos, estables,
han reportado esas injerencias, y recordemos que el propio Donald Trump no admite la derrota de las elecciones de 2020, que fueron las que permitieron la entrada de Biden en 2021, pues en el caso de Ucrania, teniendo en cuenta el entorno en el que nos movemos, peor todavía. Nada, os voy a dar un minuto, incluso menos de un minuto a cada uno, porque nos queda muy poquito tiempo, pero Miguel, ¿tú crees que puede existir, sí o no, si quieres responder con sí o no, un acuerdo de paz sin que ninguna de las partes pueda venderlo como victoria? No, yo creo que no. Yo creo sinceramente que no, porque desde luego la victoria va a ser rusa. Entonces, Ucrania va a perder territorio y evidentemente va a tener que aceptar una serie de condiciones porque no está en condiciones de defenderse por sí misma. Entonces, yo creo que no va a haber una victoria de Putin, claramente. Iván. Perdona, Iván, no te escuchamos. Yo creo que va a ser muy difícil la victoria de Ucrania, venderla como tal, sobre todo en el país, después de que se lleve ya varios años diciendo que jamás se cedería territorio y al final se acabe cediendo territorio. Eso yo creo que es una línea roja que se va a cruzar probablemente en los próximos días, si no semanas, que al final era la realidad que todos suponíamos, pero cuando uno cambia de discurso y en un tema tan serio, pues muy probablemente, pues yo creo que ahí pierda credibilidad y por lo tanto sea muy difícil vendérsela al pueblo ucraniano. Pues nos quedamos con estas reflexiones. Gracias por este ratito de tertulia. Iván Campuzano, economista, Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo. Un placer como siempre. Un abrazo. Igualmente, encantado. Buenas noches.